Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta clase de día lunes. Por acá, buenas tardes, Joana, Patricia, por acá nos saludan también. Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy. Espero que estén súper bien. Como ya saben, estamos casi finalizando el módulo el día de hoy. Me quedaron pendientes, lo voy a decir enseguida, me quedaron pendientes la revisión de algunas asistencias que llegaron muy tarde el último día, el día, el día miércoles, perdón. Así que si aún no han visto una modificación en esas justificaciones, las voy a estar revisando. Me quedaron pendientes, son poquitas, son como tres justificaciones que me quedaron ahí pendientes. ¿Ya? Y en el caso de que no estén corregidas de aquí a la próxima clase, ¿ya? Me vuelve a enviar un mensajito. ¿Ya? La persona que me haya justificado, por ejemplo, que me dejó un mensaje y yo no le respondí o no hice el cambio en plataforma, la sugerencia es que me pueda avisar para poder corregirlo lo antes posible, antes de que finalice el módulo, ¿verdad? Ya, acá sí. Entonces, tenemos el día de hoy, comenzamos con este módulo número 7, ya, titulado Prácticas docentes inclusivas y evaluación formativa para el aprendizaje de todos. Ya, como pueden ver, ¿cierto? Estamos llegando a nuestra última clase, por lo tanto, el día miércoles vamos a tener nuestra última clase. Si todo anda bien, no hay ningún inconveniente, que no creo que suceda. ¿Ya? Pero el día miércoles sería nuestra última clase y tendríamos la última evaluación del módulo. Posteriormente, para quienes han consultado, también se va a abrir este plazo para poder rendir evaluaciones atrasadas, pero eso va a ser una vez que cierre la última prueba. Ya como la última prueba se va a abrir el día miércoles, ya, probablemente las pruebas atrasadas se van a tomar entre el viernes o la próxima semana. Eso se los voy a confirmar el día miércoles. Tengo que consultarlo también ahí, ¿cierto? Con la área encargada. Buenas tardes, Teresa. Mucho gusto. Ya, entonces, para pruebas atrasadas, ¿cierto? El plazo se va a dar a conocer el día miércoles. Ya. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Como pueden ver, estoy un poquito afectada de la garganta todavía, ya, pero es un proceso normal. Ya no es nada complejo. Entonces, vamos a comenzar con este módulo número 7 y, bueno, luego vamos a repetir alguna información también para aquellos compañeros que se vienen integrando con posterioridad. Entonces, tenemos estas prácticas docentes inclusivas y evaluación formativa para el aprendizaje de todos. Acá cuando nos referimos a prácticas docentes inclusivas, nos referimos no exclusivamente a actividades realizadas por docentes como tal, con el título de docencia, sino que nos referimos a todas las personas que vamos a estar trabajando con nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Ya? Independiente si tenemos el título de docencia o si nos desempeñamos en otro cargo, como por ejemplo asistente de aula, eh, también para docencia, ya todo eso va a ir enmarcado dentro de lo que son estas prácticas docentes inclusivas. Entonces, tenemos que la posibilidad de enriquecerse en relación con los demás y ser una fuente de enriquecimiento para todos es fundamental en las prácticas docentes inclusivas. A todos aprendemos de los demás y nos conocemos mejor a nosotros mismos a través del contacto interpersonal. Esto quiere decir que en las prácticas docentes inclusivas es esencial que todos tengan la oportunidad de enriquecerse mutuamente. Por un lado, la idea de que el aprendizaje se enriquece mediante la interacción y el contacto interpersonal va a implicar que un entorno inclusivo debe ser un espacio donde se valore la diversidad, ¿cierto? Permitiendo que todos, tanto estudiantes como docentes o paradocentes o el cargo que desempeñe, ¿cierto? Este adulto que va a estar entregando la posibilidad de ampliar estos conocimientos y va a favorecer el aprendizaje, ¿ya? Que ambas partes porten sus experiencias, sus diferentes puntos de vista y habilidades únicas también.
Esto no solo va a ayudar a que cada persona se conozca a sí misma, sino que también va a fomentar una comunidad de aprendizaje que sea mucho más rica. Ya nos vamos a ir enriqueciendo, ya, también nosotros. Si nosotros estamos apoyando a nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también nosotros estamos mostrando, ¿cierto?, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos aprendido en nuestros estudios, todo lo que hemos aprendido también en nuestros valores. Hay hartos aspectos, ¿cierto?, que vamos a ir entregando a nuestros estudiantes. Ya, no solamente, y también nosotros vamos a ir aprendiendo de ese contacto que vamos teniendo con los otros, ya sea con los otros profesionales o con nuestros niños y jóvenes. Ya cada una de las personas que se encuentran en nuestra comunidad educativa nos va a ir enseñando algo también. También nos va a ir entregando pequeños desafíos. Algunos vamos a pensar que son desafíos muy grandes en algún momento de nuestro proceso laboral también. ¿Ya? Pero finalmente nos vamos a ir quedando con una parte de ese aprendizaje, ¿ya? A partir de, por ejemplo, ese desafío que nosotros hayamos tenido dentro de nuestro desempeño laboral, que a veces hayamos dicho, quizás no me siento tan preparado en este momento, preparada. Quizás apliqué lo que yo sabía, ¿cierto? Lo que podíamos hacer en ese momento, o lo que me recomendó mi colega, pero no me fue tan bien. Ya no tuve buena llegada con este estudiante. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a comenzar a cuestionar, ¿cierto? Y en ese cuestionamiento también voy a pedir ayuda a los demás, también voy a ir aprendiendo otros aspectos, también voy a ir conociendo más sobre este estudiante. Ya vamos a ver que este estudiante también se desempeña en este contexto, también interactúa con otras personas, ya, y también nosotros vamos a ir aprendiendo de los demás. Y decimos, ah, perfecto, lo estaba haciendo de una manera que quizás no era la correcta, o quizás esta estrategia que se me entregó estaba bien, pero no era el momento de aplicarla. ¿Ya? Entonces yo también voy a ir, ¿cierto?, viendo otros aspectos que se pueden ir potenciando para poder ir favoreciendo el aprendizaje de mi estudiante. A la vez yo también voy a ir aprendiendo lo que me enseña ese mismo estudiante en esa interacción, lo que también aprendí de mis colegas. ¿Ya? Ellos también quizás se cuestionaron en ese momento por la situación que ocurrió. Ellos también quizás dijeron, vamos a intentarlo de este otro modo, vamos a realizar otro tipo de estrategia, vamos a intentar conocer mejor al estudiante. Perfecto, vamos a armar algo nuevo. Y en este contexto, ¿cierto? Todos los esfuerzos y recursos del personal se dedican a evaluar las necesidades de los alumnos y de los docentes para adaptar la enseñanza y proporcionar los apoyos necesarios a todos nuestros estudiantes. Para que ese enriquecimiento finalmente sea una realidad, ese enriquecimiento mutuo sea una realidad, es fundamental que primeramente el equipo educativo esté comprometido en identificar y comprender las necesidades específicas de cada uno de sus miembros, de sus estudiantes. Ya, por lo tanto, para poder ajustar estas estrategias pedagógicas y proporcionar los apoyos necesarios, también nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte, ¿ya? Porque la idea, ¿cierto?, es entregar a todos nuestros estudiantes las mismas oportunidades para participar activamente, ¿ya? Y beneficiarse del proceso educativo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros entregamos un acceso al aprendizaje que no tenga barreras, ¿ya? También vamos a potenciar la capacidad de que todos los involucrados en este proceso, ¿ya?, puedan compartir estas fortalezas y también podamos aprender mutuamente. A eso se refiere, ¿cierto? No solamente vamos a favorecer el acceso a la educación de nuestros estudiantes, sino que también vamos a trabajar otros aspectos. También vamos a ir aprendiendo nosotros, ¿ya? Todo eso en ese proceso, ¿cierto? Desde que se evalúa a un estudiante cuando ingresa, quizás nosotros no lo vamos a hacer directamente, pero sí vamos a conocer qué es lo que se está trabajando con este estudiante, cómo vamos a apoyar nosotros también a este estudiante, y también vamos a ir detectando algunas necesidades que se vayan dando en el aula. Ya vamos a ir aprendiendo a identificar mucho mejor
necesidades de apoyo que vayan teniendo nuestros niños y nuestros jóvenes. Ya, nosotros también vamos apoyando en otros aspectos que se vayan dando en este caminar, por ejemplo. Ya, continuando con la idea anterior de que la inclusión y el contacto interpersonal enriquecen este proceso educativo, resulta fundamental que las actividades en el aula no solo sean adaptadas a las necesidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes, sino que también fomenten la colaboración en grupo. ¿Ya? Es esencial, ¿cierto?, que finalmente las actividades en grupos se adapten a los diferentes ritmos de aprendizajes y capacidad de cada uno de los miembros de nuestro equipo. ¿Ya? Dentro de la escuela inclusiva se busca mucho lo que es el trabajo colaborativo. Si bien no se desconoce la importancia de las actividades individuales, se busca que la mayoría de estas actividades no las realice, ¿cierto?, nuestro estudiante de manera individual. Se busca que en más de una ocasión, ¿cierto?, trabajemos en equipo también. Un ejemplo muy simple de una actividad grupal, por ejemplo, sería crear un collage. ¿Ya? Pero dentro de esa creación de un collage, ¿cierto?, que van a ser estas imágenes que vamos recortando y le vamos dando un sentido, ¿cierto?, para poder presentarlo, comunicar algo ante los demás. Ya, tenemos diferentes estudiantes. Dentro de estos estudiantes podemos tener algunos que quizás nos van a dar la idea de cómo podemos hacerlo, primero lo vamos a discutir y nos dividimos también los roles dentro de cada uno de estos estudiantes. Entonces, sabiendo que tenemos diferentes ritmos y capacidades dentro de nuestros estudiantes, también es importante el poder favorecer la colaboración total. Entonces, ¿qué ocurre? Si en alguno de nuestros grupos vemos que hay algún estudiante que no está participando, que quizás alguno de ellos decidió tomar el mando del grupo, prácticamente, ya partimos por la idea. Yo prefiero esta idea. Quizás los participantes del grupo van a decir, sí, está bien. Ya, para eso puedo decir a este integrante del grupo, voy a elegir las imágenes. ¿Ya? Y los demás, ¿qué van a hacer? Ya se van a quedar esperando, van a hacer alguna otra acción. Entonces es importante también cuando se trabaje en estos grupos de trabajo, como este ejemplo de un collage, que es algo sumamente simple, también pensar en las diferentes capacidades, ritmos y habilidades de nuestros estudiantes. Ya, por ejemplo, si tenemos estudiantes con diferentes características, en dividir simplemente lo que es el trabajo para poder realizarlo en conjunto. Ya, que no solamente un estudiante toma el control de todo lo que se va a hacer. Dividimos los roles. Perfecto, se puede hacer que cada uno realice una actividad diferente para contribuir. Ya, si bien uno puede plantear la idea, ya, yo quiero hacer esto. Ya, ¿qué dice el resto? ¿Efectivamente estamos de acuerdo o le podríamos agregar o le podríamos quitar algo? ¿Qué otras ideas hay? Ya, ¿quién va a hacer qué cosa? Ya, uno o dos de los integrantes, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengamos y de sus características, puede escoger las imágenes, otro va a investigar sobre el tema, otro va a recortar. ¿Ya? Lo que se busca finalmente es que un equipo de trabajo sea finalmente un equipo, ya que todos tengamos una finalidad en común y también no dejar fuera de este trabajo que se va a hacer por la actividad, porque aunque la actividad sea muy simple, ya que también respetar que cada uno, ¿cierto?, pueda cumplir un rol. Todos los roles van a ser importantes. Ya, entonces, y tiene que coincidir también con la velocidad de nuestros estudiantes y las capacidades únicas que puedan poseer. Entonces, el generar una actividad grupal que sea altamente desafiante, sabiendo que tenemos estudiantes que quizás tienen dificultades en esa asignatura, ya quizás pudiese ser un poco más complejo, pero finalmente es la forma en que nosotros vayamos a apoyar a nuestros estudiantes lo que va a marcar la diferencia. Si es una actividad tremendamente compleja y competitiva, además, también pensar desde el principio, ¿qué rol vamos a otorgar a quienes quizás tienen mayor dificultad en comprender el contenido como tal? Ya, quizás esa actividad que es competitiva
no la vamos a hacer no la vamos a hacer con un contenido tan, que sabemos que es tan dificultoso. Vamos a comenzar con algo que sea un poco más simplificado, donde efectivamente todos puedan colaborar y posteriormente, ¿cierto? Vamos a trabajar en duplas para lo que es la parte ya más, que no la vamos a hacer competitiva, ¿ya? La otra parte la vamos a hacer, ¿cierto? De manera comprensiva. Esto, la idea es no dejar a nuestros estudiantes fuera. Acá también se añade la importancia de la evaluación formativa. Que esta evaluación formativa incluye el estudio y seguimiento permanente de cada uno de nuestros estudiantes, permitiendo valorar los logros y detectar las dificultades para proponer acciones que ayuden a superarlas. En este sentido, este tipo de evaluación que es formativa va a desempeñar un papel fundamental en las prácticas inclusivas. No solamente la evaluación formativa se va a centrar en medir el desempeño académico, sino que también nos va a servir para conocer mejor a cada uno de nuestros estudiantes. Este concepto de evaluación formativa se refiere a un proceso de evaluación que va a ser mucho más continuo, que se busca finalmente se aplica para entender y también para mejorar el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. En especial, ¿cierto? Aquellos estudiantes que puedan tener alguna necesidad educativa especial o también en las diversas formas de aprendizaje. Esta evaluación formativa no se va a referir, por ejemplo, a las pruebas que pueden ser estandarizadas, a donde solamente nos vayamos a quedar con una calificación y esa calificación vale todo lo que aprendimos durante el semestre o durante estas últimas 3 semanas, por ejemplo, sino que la evaluación formativa se refiere a pequeñas, pequeñas evaluaciones, ¿cierto? Que se deben adaptar para reflejar los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Por ejemplo, nosotros podemos ir evaluando el paso a paso de nuestros estudiantes en una actividad grupal. Ya también se pueden extraer algunas calificaciones, por supuesto, pero la evaluación formativa no se cierra solamente en lo que es una calificación, que esa calificación sumada con otras va a generar que yo pueda aprobar o no un año escolar. ¿Ya? No se refiere justamente a eso. Entonces, este tipo de evaluaciones que van a ser formativas para nuestros estudiantes permite finalmente que las personas, ¿cierto?, que están a cargo de nuestro curso, ya sean docentes, puedan ajustar las estrategias de enseñanza y proporcionar apoyos que vayan siendo mucho más adecuados. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes finalmente reciban la orientación necesaria para su desarrollo tanto personal como académico. ¿Ya? Acá no se va a cerrar la evaluación formativa solamente a la calificación por la parte académica como tal. No solamente lo que aprendí en esta asignatura, no solamente lo que aprendí en historia, es lo que se va a ver reflejado en este tipo de evaluaciones. Ya, entonces, ¿cierto? Si tenemos este tipo de evaluaciones que van siendo más flexibles, que si pensamos en evaluaciones y decimos, ah, tenemos una prueba y vamos a poner una nota, o tenemos estas pequeñas notas, dame un segundito. Ok, Jorge, no hay problema, comenzamos hace poquito. Entonces, vamos a tener un enfoque mucho más individualizado si no nos centramos solamente en la calificación. La calificación es una parte súper importante también. No se desconoce, no se deja de lado, pero bajo el enfoque de educación inclusiva decimos que la nota que se tenga en la calificación no va a ser todo. Por lo tanto, claro, es una forma más de medir el aprendizaje. Es una forma más también de saber si efectivamente estamos aplicando el tipo de evaluación que corresponde y además estamos entregando los contenidos de la manera que corresponde. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en un contenido, por ejemplo, estamos trabajando en un contenido y dijimos que íbamos a hacer un trabajo, ¿cierto? Una guía de ese contenido que estamos viendo.
podemos tener una calificación que es bajísima en uno de nuestros estudiantes. Ya, esto lo hicimos en clase. Sí, perfecto. Ahora, ¿cierto? Utilizando la misma asignatura, lo hicimos a través de una prueba con tiempo, ¿ya? Una prueba estandarizada. Sí. Si el contenido era lo mismo, ¿por qué a nuestros estudiantes les fue mejor, por ejemplo, en la prueba escrita? ¿Qué fue lo que ocurrió? Si la temática era la misma, la temática era la misma. Digamos primero una guía donde sí pudimos ver todos los contenidos y a mis estudiantes les fue muy mal. ¿Qué fue lo que ocurrió? Puede ser, ¿cierto?, que el contexto haya sido diferente. ¿Por qué? Porque lo hicimos en el aula de clases y había mucha interrupción, quizás, ¿cierto? Podemos identificar fácilmente qué fue lo que gatilló esa mala calificación. Ya lo hicimos en clase, había muchos factores distractores ese día. Ya, perfecto. Hicimos la guía y teníamos apoyo, ¿cierto? Teníamos tutoría, pero aún así a nuestros estudiantes se les hizo mucho más difícil esa guía. Versus cuando aplicamos la prueba, que la prueba, ¿cierto? No puede decir que, o puede ser al revés también. Ya, este ejemplo. Versus, ¿cierto? La prueba que se aplicó, donde la gran mayoría tuvo muy buenas calificaciones. Fue una prueba que se aplicó, ¿cierto? Con un tiempo que fue igual a una clase, incluso un poquito menos que lo que usamos en la guía. Los contenidos eran similares. Tampoco alcanzamos a reforzar tanto los contenidos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No? Entonces, ¿cierto? Hay muchos factores que se pueden ir evaluando. También puede ser que el momento en que realizamos una evaluación y la otra, hubieron otros factores involucrados. Quizá había alguna actividad afuera, ya en el patio, también los factores distractores dentro del aula. Puede ser que hubiéramos o tuvimos apoyo dentro del aula para realizar la guía. Perfecto. Pero también teníamos tuvimos más espacio para poder conversar con nuestros compañeros. ¿Ya? También había unos materiales que se nos quedaron acá encima, que igual eran bastante distractores porque nuestros niños estaban muy pendientes de eso. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Podemos aprender de eso, no cerrándonos solamente en un tipo de evaluación. ¿Ya? Entonces, podemos hacer que nuestras evaluaciones sean mucho más flexibles, podemos también darnos cuenta que debemos adaptar el contexto a cierto tipo de evaluaciones. Algo no funcionó, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Esta evaluación formativa nos lleva a que el proceso de evaluativo debe ser mucho más continuo. ¿Ya? Sino que se va a ir realizando, no solamente se va a limitar a una prueba final, a una calificación final que sea la más grande, ¿cierto? Y que realmente mida todo lo que aprendimos, porque hay muchos factores del contexto, hay muchos factores emocionales también, puede ser que nos apliquen una prueba y nosotros estábamos muy nerviosos porque el tipo de evaluación nos exigía pasar tanto tiempo sentados en nuestro asiento, o el tipo de evaluación era complejo para mí, por ejemplo, pararme adelante de los demás, o había muchos factores distractores, o también nos puede ir mal, por muchas situaciones nos puede ir mal en una prueba, por ejemplo, si nos cerramos solo una calificación. Entonces, esto se busca que la evaluación formativa tome este proceso que va siendo mucho más largo. Ya se va midiendo todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también se va entregando una retroalimentación que va a ser mucho más constante para guiar el desarrollo del proceso educativo. Ya vamos guiando, no solamente vamos diciendo, pasamos este contenido, prueba, ahora nos olvidamos de eso, siguiente contenido. Ya se va reforzando también, por lo mismo es importante ir midiendo de a poco, ¿cierto? Con cualquier tipo de actividad, y midiendo si efectivamente estamos aprendiendo de ese modo o qué es lo que puede estar faltando. Ya, también se va ajustando el método de enseñanza según las necesidades que vayan teniendo nuestros estudiantes. Ya, también la evaluación formativa nos sirve para dejar de comparar. Eso es algo que en la escuela tradicional se daba mucho y se da también en algunos contextos educativos todavía, que se compara mucho el progreso de algunos estudiantes. Por ejemplo, por pertenecer a un mismo curso, tener la misma edad, o porque en algún momento del año puede ser que se nos aplicó una prueba a todos y a todos nos fue muy bien. Y en la siguiente evaluación del mismo tipo, puede ser que a algunos nos fue bien, a otros no nos fue tan bien, ¿cierto?
Entonces no se puede simplemente cerrar y decir, ah, pero ¿cómo la vez pasada le fue bien? O ¿cómo a sus compañeros le fue bien y a ustedes no? Ya sería como culpar finalmente a nuestros estudiantes de que no les esté yendo bien. Pero sabemos que en realidad la culpa aquí no es solamente del estudiante que le está yendo bien. Algo ocurrió en el transcurso del año educativo o de los días. Por algo pasó que la primera prueba no fue súper bien a todos. Genial, perfecto. Pero algo pasó. Marisol nos comenta, en el colegio de mis hijos evalúan cuadernos, participación de guías, más trabajos prácticos y evaluación presencial frente a los compañeros. Y de eso promedian una nota. En eso me di cuenta que así se puede ver y apoyar en todos esos aspectos de manera inclusiva. Perfecto. Por ejemplo, mi hijo es tartamudo y en los trabajos prácticos le va bien, ¿cierto? Más, más la información de sus cuadernos y guías. ¿Se aplica esto? Sí, sí, justamente es lo que estamos hablando. Perfecto, muchas gracias Marisol por el ejemplo. Ya, acá, ¿cierto? Marisol nos da un ejemplo de que en el colegio de sus hijos se evalúan los cuadernos, la participación en las guías, más los trabajos prácticos y evaluaciones presenciales también, frente a los compañeros. Ya, y de ahí tenemos una nota. Ya son diferentes tipos de evaluación. Ya, por ejemplo, no, acá, ¿cierto? Si tenemos una nota por todo el desempeño que se ha tenido en esos diferentes aspectos, ¿cierto? Nos damos cuenta de que efectivamente puede que tengamos más dificultad, por ejemplo, en la parte de los cuadernos. ¿Ya? Puede que tengamos más dificultad en otro tipo de evaluación que se está haciendo. ¿Ya? Entonces vamos midiendo. Tiene que ser mucho más equilibrado. No solamente estamos guiándonos por solo una nota, porque el guiarnos solamente por una nota, por ejemplo, que tengamos 4 evaluaciones y que las 4 evaluaciones sean del mismo tipo, por ejemplo, nos dejaría fuera de otros aspectos. Finalmente estaríamos midiendo el aprendizaje de un modo, pero puede ser que ese aprendizaje sí esté. Efectivamente, ese aprendizaje está. Nuestro pequeño sí lo aprendió, porque si se lo preguntamos de otro modo, si por ejemplo vemos cómo le fue en las guías, si vemos cómo trabajó en grupo, si vemos cómo presenta los trabajos del cuaderno, ya podemos ver que efectivamente están todos los contenidos ahí. Ya, incluso hay estudiantes que si le preguntamos algo, algún contenido de manera oral, puede que nos lo diga tal cual como lo aprendió, pero se lo preguntamos en la guía escrita y puede ser que pueda exponer muy poco de lo que aprendió. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Efectivamente, como nos dice Marisol, es una buena estrategia el promediar, ¿cierto? Todas las calificaciones pequeñas que podamos tener, ya que no midan solo un aspecto, que midan también la participación en clase, que midan ese orden en los cuadernos. Y efectivamente, ¿cierto? Nos quiere decir que nuestro pequeño efectivamente está participando en clase, está poniendo atención, está tomando apuntes. Cómo también va desenvolviéndose con sus compañeros. Si efectivamente en un grupo hemos visto que nuestro niño está trabajando, o nuestro joven está trabajando de manera activa en un grupo, ¿ya? Que efectivamente está colaborando con sus compañeros, también es un aspecto medible. También es algo que se puede calificar, ¿cierto? Es una calificación pequeña. Y también nos podemos dar cuenta al fijarnos en esos pequeños aspectos, por ejemplo, si nuestro pequeño tiene mucha dificultad para trabajar en grupo, vemos que no está colaborando. El buscar por qué no está colaborando. ¿Ya? Es algo que nos sirve para tener una alerta mucho más temprano. ¿Ya? Versus si simplemente nos cerramos al resultado, por ejemplo, que tenga ese grupo. Por ejemplo, si decimos, mira, vamos a sacar una calificación de cómo nuestros niños y nuestros jóvenes trabajan en grupo. ¿Ya? Tenemos por un lado la calificación de ese trabajo en grupo, pero por otra parte podemos ver también cómo se trabajó dentro de. Vamos a estar, ¿cierto?, mucho más pendiente de cómo está trabajando ese grupo en aula. Por ejemplo, podemos ver que alguien está trabajando muy activo, podemos ver a alguien que tiene escasa participación en el grupo, pero en el momento en que veamos, por ejemplo, esa escasa participación, podemos acercarnos y ver qué es lo que está ocurriendo. Podemos acercarnos y, como decía adelante, entregar un feedback mucho más directo y en el momento.
Entonces simplemente sería acercarnos a ese grupo, estar mucho más pendiente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué este niño, este joven no está participando en el grupo? ¿Hubo algún conflicto? Podemos preguntar derechamente qué es lo que, cuál es el rol de cada uno. Podemos también conversar con este pequeño. Puede estar ocurriendo algún tema, ¿cierto? Algún distanciamiento, puede haber ocurrido alguna discusión. Ya, entonces es el momento también de decir, ah, ya, efectivamente, aquí ocurrió algo. Ya, o quizás nuestro pequeño tiene dificultades para poder relacionarse con el resto. Primera vez que le toca compartir con sus compañeros y efectivamente requiere más apoyo para poder entablar una conversación, por ejemplo. Esa puede ser la dificultad. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros también en ese momento podemos apoyarle. Ya, para toda la parte de las habilidades sociales también le podemos apoyar. Ya quizás la dificultad estaba ahí. Entonces, ¿cierto? Si apoyamos en el instante, también eso va a entregar otra noción. Podemos favorecer a que ese aspecto vaya mejorando para que también ese trabajo tenga, por un lado, una calificación más alta, pero también para que no vuelva a ocurrir ese tipo de dificultades más adelante. Eh, Sugerir, correcto, sí, Jorge. Entonces, entonces, ya, nosotros no solamente nos cerramos, en el modelo de educación inclusiva no solamente se va a cerrar en estas calificaciones que son el estándar. Si bien son súper importantes, ya, son muy importantes este tipo de evaluaciones estándar, es una forma más de ver cómo están progresando nuestros estudiantes, pero solamente encerrarse en una calificación de un tipo de evaluación finalmente no es medir y no nos permite tampoco apoyar las diferentes necesidades que vayamos teniendo dentro del aula. Porque una cosa es que, por ejemplo, un estudiante ingresa al sistema escolar, tiene un diagnóstico, por ejemplo, tiene una evaluación por parte del equipo de integración escolar, tenemos un resultado de una pauta de evaluación. Ya, podamos por ese lado identificar cuáles son las necesidades que pueda tener nuestro estudiante y saber cómo apoyarlo, pero también en el día a día van apareciendo otros aspectos que también deben irse trabajando, que quizás no están medidos por una pauta de evaluación. Quizás vayamos a tener esas dificultades en estudiantes que quizás no tienen un diagnóstico y no pertenecen a un equipo de integración escolar. Eso también es importante. Ya no nos cerramos solamente a aquellos estudiantes que posean algún diagnóstico o pertenezcan a algún programa de integración escolar. Acá, ¿cierto? Podemos tener distintas necesidades, distintas dificultades y también estar frente de distintas habilidades también, independiente si tenemos algún diagnóstico o si necesitamos algún apoyo adicional. En algún momento en nuestra educación ya, puede ser que la gran mayoría de nuestros niños y nuestros jóvenes requieran de un apoyo que va a ser mucho más constante de lo que nosotros inicialmente vemos, ¿ya? Pueden haber otros muchos aspectos que se pueden ir potenciando. Por ejemplo, un ejemplo simple de un aula inclusiva sería que una persona, ¿cierto? Una persona, un adulto, va a aplicar un tipo de evaluación formativa. Entonces, en este grupo de estudiantes tenemos un estudiante con un diagnóstico de autismo, ¿cierto? Este estudiante con autismo tiene dificultades para expresar sus ideas de forma escrita, ¿ya? Entonces, la persona que está a cargo, en lugar de penalizar, ¿cierto?, que nuestro estudiante tenga dificultad para expresar sus ideas de forma escrita, podría adaptar las tareas. Por ejemplo, permitiendo que el estudiante responda de manera oral o utilice ayudas visuales si es que las ha incorporado para demostrar la comprensión del contenido, ¿ya? Es otro tipo de evaluación, ¿ya? Simplemente se va a enfocar mucho más en lo que es identificar y también superar barreras de aprendizaje, asegurando que finalmente este estudiante pueda mostrar lo aprendido de otro modo. Entonces, ¿cierto? En este medir de aprendizaje, ¿cierto? En medir el aprendizaje, todos tenemos un rol sumamente importante. En el caso de los de asistentes de aula, ¿ya?
Vamos a tener un rol súper importante en todo lo que es el apoyo a los docentes y también a los estudiantes como tal, especialmente si tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales. En relación a esta evaluación formativa, asistentes de aula pueden realizar observaciones que van a ser mucho más continuas del desempeño y el comportamiento de nuestros estudiantes. Podemos entregar información mucho más actualizada de lo que está ocurriendo en el interactuar de nuestros niños y nuestros jóvenes al resto del equipo con el que estemos trabajando, ya sea docente o profesionales también que puedan estar en el equipo, ¿cierto? Por ejemplo, profesionales del equipo PIE, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, estamos mucho más cerca de nuestros estudiantes, vamos a ser los primeros partícipes en observar el comportamiento de los estudiantes. Entonces vamos a proporcionar también información al resto del equipo sobre cómo adoptar esta estrategia de aprendizaje, porque sí puede pasar que nuestros estudiantes van a tener dificultades en un área, ya que es algo conocido por los demás, pero también, ¿cierto? Si nosotros interactuamos dentro del aula y también fuera, vamos a veces encontrarnos con otras dificultades que se pueden estar dando, que quizás no están siendo apoyadas. Entonces también, desde el rol de un asistente de aula, puede ofrecer información ¿cierto? Mucho más personalizada y de forma mucho más inmediata. No podemos apoyar a nuestros estudiantes a mejorar sus habilidades, también podemos apoyarles en todo lo que es este feedback positivo. Si vemos que nuestro estudiante está colaborando y nosotros estamos ¿cierto? Viendo cómo es la interacción, por ejemplo, una actividad grupal, ¿ya? Nosotros podemos decirle, perfecto, están avanzando muy bien, ¿cómo lo quieren hacer, ¿cierto? Estamos también apoyando de ese modo. La motivación es sumamente importante. Lo mismo si algún estudiante tiene alguna dificultad, nosotros vamos a ser los primeros, ¿cierto?, en estar ahí, en ver qué es lo que está ocurriendo, en apoyarle, ¿cierto?, desde nuestros conocimientos, o también nosotros buscar, si es que no es algo un poquito más complejo, también nosotros buscar cómo le podemos apoyar. Vamos a hacer ese ejemplo más directo y más permanente que van a tener nuestros estudiantes. Nosotros, ¿cierto? En algunos casos, de asistentes de aula, también ocurre que los docentes, ¿cierto? Van pasando por diferentes asignaturas, ¿cierto? Puede ser que, dependiendo del curso, ya cuando son cursos más pequeños, por lo general tienen a un profesor que va a estar mucho tiempo con ellos, ¿cierto? En la educación generalista hasta cuarto básico. Pero también ocurre que en cursos que son un poquito más grandes también tenemos esta rotación de profesionales. Ya, por lo tanto, las personas que vamos a estar más tiempo con nuestros estudiantes son aquellos que van a estar dentro del aula y dentro de los patios escolares y las actividades extracurriculares. Entonces nosotros vamos a ser quienes mejor van conociendo a nuestros estudiantes, quienes les van a motivar, quienes van a estar pendientes de las dificultades que puedan ocurrir, quienes van a evidenciar si existe algún cambio de humor inesperado, si que existió algún conflicto también, vamos a ser los primeros en darnos cuenta por lo general, a menos que sea algo muy grande y que sea mucho más evidente. ¿Ya? Nuestros niños y nuestros jóvenes van a compartir de sus experiencias también con nosotros. Ya, por lo general se van a abrir mucho con nosotros porque somos las personas que vamos a estar más tiempo con ellos y ellas también. ¿Ya? Otra parte importante, ¿cierto? Colaborar con la modificación de las actividades, los materiales, finalmente que sean accesibles para todos nuestros estudiantes, tener el material ahí, ¿cierto? Si tengo alguna adaptación, esa adaptación está disponible. El material, ¿cierto? Al comenzar la clase ya está disponible para mí. Entonces vamos a ir avanzando mucho más rápido. También si utilizamos algún tipo de apoyo, ya finalmente una persona, un asistente de aula, ¿cierto? Va a estar encargada de todo lo que es la implementación y el seguimiento de la utilización de cualquier producto de apoyo que se tenga, ya sea un apoyo a la comunicación, ¿cierto? Nosotros sabemos ya cómo utilizarlo. Y si no lo sabemos, también nos va a tocar aprenderlo. Ya, tenemos que estar muy pendientes si algún estudiante requiere algún producto de apoyo, como estos pistogramas que nombramos siempre, o algún apoyo como algún tipo de prótesis u órtesis, ya que van a favorecer la movilidad de nuestros estudiantes.
También nosotros, ¿cierto? Vamos a ser las personas que vamos a estar encargadas de que nuestro niño, nuestro joven, tenga disponible este elemento, que lo esté utilizando correctamente, ¿ya? Así, es muy importante la labor. ¿Ya? Lo mismo que si algún estudiante tiene alguna dificultad en el contenido, nosotros también somos la persona que por lo general nos vamos a sentar a explicarle las instrucciones de cómo hacerlo. También nos va a ayudar, nos va a tocar apoyarles en cómo hacerlo. Vamos, dependiendo de lo que se esté realizando, de la asignatura que sea. Y también en caso de los inspectores. Quizás los inspectores pueden tener una función más administrativa y de supervisión, pero también tienen un papel importante en la promoción de este entorno mucho más inclusivo a través de esta evaluación formativa. ¿Ya? Inspectores pueden fomentar un ambiente seguro y respetuoso. ¿Ya? Esa es la labor principal que se da, además de la parte administrativa y de supervisión. En el caso de los inspectores, ¿cierto? Uno de los roles súper importantes es verificar que efectivamente se esté promoviendo la inclusión y el bienestar emocional de nuestros estudiantes. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, si tenemos estudiantes con dificultades en lo que es la regulación emocional. ¿Ya? Poniendo el mismo ejemplo de lo que habíamos puesto antes. Si, por ejemplo, un inspector en un horario de recreo evidencia una situación en el patio, por ejemplo, identifica que algún estudiante con algún diagnóstico, por ejemplo, de autismo, se siente muy abrumado en un momento, estamos en el recreo, que este estudiante tiene dificultades para regular sus emociones en el recreo, finalmente va a ser este inspector, ¿cierto? La persona que está más cerca, quien se va a asegurar que exista algún profesional o docente o paradocente o asistente que esté capacitado para intervenir de una manera adecuada en esa situación, ¿cierto? Va a ser capaz de identificarlo fácilmente, ¿ya? Y también va a estar consciente de que si en el colegio existen estos espacios para que favorezcan la regulación emocional, ¿cierto? Un espacio tranquilo, que también está este inspector, ¿cierto? Va a tener el rol de conocer técnicas de regulación emocional, ¿ya? O tener, ¿cierto? Siempre pendiente de quiénes están encargados de cumplir este rol para apoyar también a nuestros estudiantes. ¿Ya? Y también todo lo que es la promoción de la capacitación de los demás profesionales. ¿Ya? Finalmente, acá todos tenemos una parte importante en lo que es esta colaboración para que finalmente, ¿cierto? Por un lado, se va a estar dando todo lo que está en el aula, por otro lado, nosotros facilitamos que el ambiente sea facilitador. También, ¿cierto? Los roles no son únicos en cada uno de nosotros. Hay partes que sí van a ser únicas, pero hay otra que es compartida, que es el estar siempre pendientes de cualquier cambio que se pueda dar en nuestros estudiantes, que la participación sea realmente activa, de incorporar también adaptaciones para que finalmente nuestros niños y nuestros jóvenes no se sientan discriminados o excluidos de la participación, sea por cual sea el motivo. Entonces, este enfoque colaborativo y adaptativo, perdón, asegura que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar y aprender en un ambiente inclusivo y respetuoso. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Es no finalmente evitar cualquier tipo de barrera que se pueda dar en la situación que sea, ¿ya? Ya sea en la parte de calificaciones, ya sea en la parte, en todas las áreas, las partes emocionales, ¿cierto? Y, y también, ¿cierto? Respetar, ¿ya? Respetar mucho todas las diferencias que podamos tener los unos con los otros. Continuando con este enfoque, se busca que dentro de la escuela inclusiva exista un equipo de profesionales variados en que maestros y especialistas de otras disciplinas trabajan al unísono y ofrecen al alumno los apoyos específicos que necesita en el abordaje, ¿cierto? Y tratamiento particular que precisa. Si imaginamos una escuela donde no solamente los docentes trabajan con los estudiantes, ya, si imaginamos una escuela donde no solamente tengamos esta clase, ¿cierto? Que la estamos dictando, que sea un docente quien está adelante, ¿ya? Sino que también, bajo el enfoque inclusivo, se busca que de manera cooperativa se trabaje con otros profesionales.
Como por ejemplo, ya, por un lado, vamos a trabajar, ¿cierto? Desde la docencia, lo que son las asignaturas, el aprendizaje como tal, pero también se trabaja con psicólogos, también se trabaja con fonoaudiólogos, ¿ya? Entonces, cada uno de las personas que componen este equipo, ¿cierto? Va a colaborar de una manera específica, pero también va a trabajar al unísono. Por ejemplo, si un estudiante tiene dificultades para leer, un docente o asistente va a trabajar con este estudiante en clase, mientras que otro profesional, ya, por ejemplo, fonoaudiólogo, va a trabajar para favorecer la pronunciación y también vamos a tener un psicólogo que va a brindar este apoyo emocional, ¿ya? Pero ninguno de ellos va a trabajar por sí solo, sino que, claro, en momento determinado, efectivamente sí vamos a trabajar por sí solos, pero finalmente existe una coordinación, ya ese es el ideal al que se logra apuntar. Existe una coordinación para que efectivamente este estudiante reciba el apoyo que necesita por cada una de estas áreas. Que no sea solamente, ya, nuestro estudiante requiere apoyo para leer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar la lectura, ¿cierto? Con el docente o con el asistente que va a estar acompañándole durante el proceso. Ya, perfecto. ¿Y qué más necesita este estudiante? Quizás requiere apoyo fonoaudiólogo o fonoaudiólogo. Ya, pero entonces lo vamos a derivar para allá y nos olvidamos. Ya no es eso. Es, ¿cierto? Si ya se va a trabajar en apoyar la lectoescritura, también sepamos que se está trabajando con fonoaudiólogo. Ya estamos trabajando en la pronunciación. Perfecto. Ya, ¿cómo podemos trabajarlo también en el aula? Ya, como vamos a tener este ratito a la semana que va a trabajar con fonoaudiólogo, podemos trabajarlo quizás en conjunto en un momento, estamos trabajando este tipo de texto. Ya, entonces, ¿cierto? Perfecto, Lucía. Ya. Entonces, tenemos, ¿cierto? Esto que es complementado. Entonces, ¿cierto? Podemos decir que ya efectivamente se le está apoyando con los textos en el aula, pero estos textos también están ajustados por parte de la persona, ¿cierto? Un profesional, fonoaudiólogo, fonoaudióloga, que también nos entrega este texto que es para favorecer, ¿cierto? La pronunciación y lo vamos a trabajar también un ratito acá. Sabemos lo que está haciendo, lo que se está haciendo allá y sabemos que estamos ocupando un tiempo para hacerlo. También encontramos que hay dificultades en lo que es la parte emocional. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque vemos que hay mucha dificultad para poder llevarse con los compañeros. Tenemos un estudiante que es altamente sensible a todos los comentarios que puedan llegarle. Entonces, ¿qué está pasando? Que la participación de este estudiante se está acotando mucho a participar en solo un tipo de actividades, por ejemplo, o trabajar solamente con un estudiante, o se está dificultando demasiado, solamente está trabajando por obligación prácticamente en educación física. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Tiene que ser mucho más coordinado. ¿Ya? Si queremos finalmente que nuestros estudiantes participen, ya si hay algo que no está bien, ¿cierto? Algo que está dificultando que nuestro estudiante participe, ya tenemos también el resto del equipo. Recordemos que la educación inclusiva implica que todos estudian en una determinada comunidad, todos los que estudian en una determinada comunidad aprendan juntos, independiente de su origen, condiciones personales, sociales, culturales, incluso aquellos que presentan alguna dificultad de aprendizaje o discapacidad. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto? Es compartir este mismo espacio, es que se entreguen las mismas oportunidades a todos y el hecho de tener una evaluación formativa como la que veíamos delante brinda muchas oportunidades. Ya, por un lado, de que nosotros conozcamos dónde pueden estar las dificultades que vayamos a tener para nuestros estudiantes. Quizás yo como profesional estoy poniendo barreras y no me he dado cuenta por la metodología que estoy entregando. ¿Ya? Quizás las dificultades requieren, quizás por las propias características de mi estudiante, va a requerir más apoyo en esa área, pero le estamos dando la oportunidad de también conocer, entregar, ¿cierto? La oportunidad de también evaluar otros aspectos. No solamente vamos a medir lo que dice esa prueba final, no solamente nos vamos a quedar con la nota de esa guía que fue grupal, donde sabemos que nuestro estudiante tiene dificultades para relacionarse con sus compañeros, ¿ya? No se cierra ahí nada más.
Entonces, ¿cierto? Como el ejemplo que nos daba Margarita es un muy buen ejemplo, ¿cierto? De vamos tomando pequeñas calificaciones, ¿cierto? Y de esas pequeñas calificaciones, a medida que las vamos tomando, también vamos evaluando otros aspectos, ¿ya? Y vamos también trabajándolos antes de llegar, ¿cierto? A que, por ejemplo, entreguemos más adelante en el año alguna otra calificación y nos demos cuenta de que algo pasó más atrás, quizás algo que podía haber sido solucionado a principio de año podía haber sido trabajado, podíamos, por ejemplo, trabajar con nuestros estudiantes para favorecer que ellos se conocieran entre sí, favorecer factores socioemocionales, para que nuestros compañeros pudiesen más adelante, ¿cierto?, desenvolverse en grupo, pudiesen trabajar mucho mejor en duplas. ¿Qué pasó? Pusimos pequeñas calificaciones, fuimos evaluando el progreso de nuestros estudiantes, ya fuimos trabajando de a poco, trabajando en grupos y nos dimos cuenta de esta dificultad en ciertos estudiantes a principio de año. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a trabajarlo, ¿ya? Pedimos apoyo del resto del equipo, ¿cierto? Nos quedamos con esas calificaciones pequeñas, también ahí pudimos apreciar ciertos aspectos que estaban quedando fuera. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Que el segundo semestre esa dificultad que teníamos ya no está presente, ¿ya? Pero aún así continuamos, ¿cierto? Con dar la posibilidad, ¿cierto? De diferentes formas de evaluación. Eso no nos va a limitar, pero sí va a frenar que a futuro también esa dificultad simplemente quede como disfrazada, ¿cierto? Detrás de otras notas. Puede pasar también. Sobre los cambios en las actitudes y las prácticas educativas. Tenemos como primera premisa que la valoración de la diversidad como elemento que enriquece el desarrollo personal y social. Ya, la condición más importante para el desarrollo de una educación inclusiva es que la sociedad en general y la comunidad educativa en particular tengan una actitud de aceptación, respeto y valoración a las diferencias. Es importante ver la diversidad como algo que finalmente nos va a enriquecer, ¿cierto? Ya lo habíamos conversado, tanto en lo personal como en lo social, para que la educación inclusiva finalmente funcione correctamente. La sociedad y las escuelas deben aceptar, respetar y valorar las diferencias entre las personas. ¿Ya? Entonces, a ver si lo incluí acá. Ya. Acá, cierto, tengo una pequeña actividad que es más que nada para que lo leamos. Ya, tenemos una pequeña actividad. La pregunta es la siguiente. ¿Qué ejemplo refleja correctamente la valoración de la diversidad? Ya tenemos tres ejemplos. Dentro de estos ejemplos, hay uno que efectivamente refleja de manera mucho más amplia la valoración de la diversidad que otros. En algunos podemos tener algunos aspectos que también se pueden considerar, pero tenemos que buscar finalmente el que sea como el más completo. Entonces, bueno, los voy a leer, ¿ya? Para que lo puedan reflexionar y quizás nos vamos a ir a breaks, dependiendo de cuánto tardemos, ¿ya? Y la vuelta lo vamos a responder, ¿ya? Para que ustedes también tengan el tiempo de poder mirar. Entonces, lo voy a leer. La pregunta es, ¿qué ejemplo refleja correctamente la valoración de la diversidad? Tenemos el número 1. En un proyecto escolar, los estudiantes trabajan en grupos para investigar un tema. Todos deben seguir el mismo esquema y realizar la presentación de la misma manera. El profesor no permite que los grupos propongan ideas alternativas para la presentación del proyecto. Número 2. O color verde. En una clase de arte, los estudiantes tienen la libertad de elegir los materiales y técnicas que prefieran utilizar. Al final, cada obra resulta única y los compañeros comparten sus enfoques diferentes, aprendiendo, perdón, unos de otros nuevas formas de adaptarse. Y el número 3, el color azul, dice, durante una actividad en educación física, los estudiantes participan en diferentes estaciones con diversos ejercicios. Aunque cada estación tiene un nivel de dificultad variable, todos los estudiantes deben completar todas las estaciones en el mismo tiempo sin ofrecer ajustes para aquellos que necesiten más apoyo
o tengan diferentes habilidades físicas. Aquí yo les pregunto, ¿cuál de estos tres ejemplos creen ustedes que responde mejor a la pregunta? Ya, acá están llegando varias respuestas. Ya, perfecto. Ya, ¿alguien más tiene otra respuesta? Ahí las vamos a ir leyendo. Ya, por ahora nos quedamos con la respuesta del medio refleja la valoración de diversidad, o sea, la 2. Marisol, nos dice Joana. Marisol nos dice la segunda actividad. Jorge dice la letra B. Marisol, diferentes maneras de expresarse. Margarita nos dice la 2. Teresa la 2. Edith nos dice la segunda. Y Marisol, y cada obra es única, así como nosotros somos únicos e irrepetibles. Perfecto, refiriéndose a la 2. Perfecto, súper bien. Ya, súper bien. Efectivamente, la número 2 o la B o color verde, ya es la que finalmente responde mejor a la pregunta. La 2 nos dice Alejandra. Súper. Perfecto. Ya, entonces, efectivamente, la respuesta 2, ¿cierto? Es la que finalmente responde mejor a la pregunta. ¿Qué ejemplo, perdón, refleja correctamente la valoración y la diversidad? En la primera teníamos que es un proyecto escolar, ¿cierto? Donde estudiantes trabajan en grupos para investigar un tema, pero finalmente, ¿cierto? No promueve la diversidad, tampoco promueve la inclusión, ya que finalmente no se considera en el primer ejemplo, no se consideran las diferentes habilidades y las formas de aprendizaje de los estudiantes, porque todos tenemos que seguir el mismo patrón que es determinado. Ya, aquí el profesor, ¿cierto? Nos dijo, tenemos que trabajar, tenemos que seguir este esquema y tenemos que realizar la presentación de la misma manera. Ya, un modelo muy cerrado, muy cuadrado. Estamos trabajando en grupo, ¿cierto? Pero este grupo va a tener que ajustarse a lo que le presentó este profesor en este caso. Entonces, acá, ¿cierto? En la primera teníamos que acá los grupos no tienen voz. Acá, ¿cierto? No, las alternativas que quieran presentar los estudiantes no son posibles. ¿Ya? No va a considerar nada, no va a considerar las diferentes formas de aprendizaje, no va a considerar que quizás nuestros estudiantes no se sienten tan cómodos trabajando con esa modalidad, quizás se nos hace más difícil ponernos de acuerdo. ¿Ya? Finalmente no estamos hablando de inclusión con el primer ejemplo. El segundo, que es la correcta, ya teníamos que, vamos con el que no era correcto. Tenemos el otro, el número 3, ya que durante la actividad física, ya los estudiantes participan en diferentes estaciones con diferentes ejercicios. Ya, por un lado, a simple vista, si vemos la primera parte, si hay una variedad de ejercicios, decimos, ya, pero tenemos la opción de que tenemos diferentes ejercicios. Pero finalmente, ¿cierto? Nos dice, ya, tenemos diferentes ejercicios, pero todos estamos obligados a completarlos todos. Ya, también, ¿cierto? No está considerando las diferencias que podamos tener entre cada uno de los estudiantes. Ya, también tenemos que cumplir con todos con la misma cantidad de tiempo. Ya, no vamos a tener ajustes tampoco para aquellos que requieran más apoyo. Por ejemplo, si tenemos estudiantes que eh, por algún tema de salud o ya, ya si hablamos de algo físico, ¿cierto? Pueden haber muchos factores implicados. Puede ser un tema de salud, puede ser que yo no voy a ir corriendo a la siguiente estación, ¿ya? Entonces, si me están midiendo el tiempo y tengo que completarlo todo, finalmente, ¿cierto? Yo voy a quedar al final porque claramente aquí se volvió competencia, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Al principio, si hablamos de que van a haber diferentes estaciones, ya perfecto, pueden ser inclusivos si tenemos diferentes estaciones, pero ya el hecho de que nos estemos obligados a todos, ¿cierto? Medirnos con el mismo parámetro, independiente de nuestras características físicas en este caso, no estamos valorando la diversidad, no estamos considerando las necesidades individuales que puede tener cada uno de nuestros estudiantes. Ya, si nosotros tenemos que ir corriendo, pasar una cierta cantidad de tiempo realizando cierto ejercicio, nos están comparando también con el compañero que quizás lo hizo mucho más rápido que yo.
Vamos a tener también la presión de nuestros compañeros, porque cuando se hacen este tipo de actividades siempre tenemos a los compañeros detrás, sobre todo si se hacen equipos, ¿ya? A veces se puede realizar este tipo de actividades, por supuesto que se puede, ¿ya? Pero siempre considerando, como dice acá Jorge, eh, Jorge dice cualquier limitación o condición a un modelo X excluye las diferentes capacidades y desarrollo de cada alumno. Correcto, como lo dice Jorge, ¿cierto? Si ponemos limitaciones, si hablamos, por ejemplo, puede ser que yo tenga mucha dificultad para correr porque tengo dificultades en la parte respiratoria, por ejemplo. O o tengo dificultades en mi pisada, ¿ya? Tengo mucha dificultad por la forma que tiene mi pisada, yo requiero algún tipo de plantilla, por ejemplo, puede pasar también, no voy a estar compitiendo al igual con mis compañeros, ¿y qué va a pasar? Me voy a sentir excluido también de lo que se está haciendo, o voy a retrasar al resto de mis compañeros y me voy a sentir muy mal, ¿cierto? Podía haber sido algo inclusivo si fuese como era hasta el principio, ¿cierto? Tenemos diferentes opciones, pero finalmente, ¿cierto? La parte de abajo nos dice que efectivamente, si no hay ninguna adaptación, ya puede ser que yo no participe, puede ser que yo sí participe con mucha dificultad, puede ser que yo intente participar, pero voy a quedar al final y también me voy a sentir excluido por el resto de mis compañeros, tal vez si era algo competitivo y perdió mi equipo. Y finalmente la respuesta correcta, ya que teníamos que era la letra B o la número 2, que nos dice que en una clase de arte los estudiantes tienen la libertad de elegir los materiales y técnicas que prefieran utilizar. Por ese lado, ¿cierto? Eh, Muestra una diversidad de enfoques y habilidades finalmente. Ya nosotros tenemos la opción de escoger con qué material, con qué técnica vamos a trabajar. Ya puede ser que la, el objetivo a trabajar va a ser el mismo para todos, por supuesto. ¿Ya qué queremos hacer? Queremos pintar, dar ideas de un mural que vamos a hacer, por ejemplo. O vamos a enfocarnos en lo que es una tarde en el campo. ¿Ya? Dependiendo de la asignatura, puede ser cualquier tipo de contenido, estamos hablando de arte. ¿Ya? O si una tarde en el campo es la temática. Ya puede ser que sí, la temática venga determinada, pero si nosotros damos la opción de que nuestros estudiantes cojan los materiales, ya, genial. Puede ser que a mí se me haga mucho más cómodo trabajar con témpera y un pincel. Puede ser que a mí se me haga mucho más cómodo trabajar con la técnica de pintar con los dedos. Tenemos la opción también de agregar otras texturas con papel, por ejemplo, con pegamento. Hay diferentes técnicas que se pueden utilizar y van a ser, ¿cierto? Diferentes alternativas que tengamos ahí disponibles. No nos van a limitar en cuanto a si yo puedo o no puedo hacerlo, si efectivamente a mí, si por ejemplo me dicen pinta con las manos y yo tengo alguna dificultad en la parte sensorial, ya no voy a poder participar o lo voy a hacer igual, pero no me voy a sentir nada cómodo físicamente, ¿cierto? Sensorialmente mi cuerpo se va a sentir muy sobreestimulado todo el tiempo que yo esté tocando esa témpera. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Dar ese ejemplo, dar la oportunidad de que nuestros estudiantes finalmente puedan aprender, también tengan esta oportunidad de mostrar sus diferentes formas de expresión. ¿Ya? Cada obra va a resultar única finalmente. Ahí voy a leer aquí un poquito. Eh, Jorge nos dice, es súper importante eso que acaba de decir, el enfoque, ¿ya? Si a los niños les enseñamos que hay más de una opción en su adultez, también verán que para un problema no hay solo una solución. ¿Ya? Súper bien, Jorge, gracias por la acotación. Efectivamente, ¿ya? Tenemos la posibilidad de escoger, ¿cierto? Cuando seamos grandes, también vamos a tenerlo. Vamos a tener esta capacidad de resolver algo mucho más, de una manera mucho más ágil, ¿ya? Eh, También vamos a tener esta capacidad de adaptarnos, por ejemplo, si tenemos dos opciones, ¿ya? Vamos a tener la capacidad de discernir, perfecto, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque es algo que efectivamente me hace sentir más cómodo, con lo que trabajo mucho mejor, ¿ya? No se me va a forzar finalmente a adaptarme a una forma única. También este resultado, ¿cierto?
va a significar algo motivador. Ya, el trabajo también fue gratificante, aprendimos, por supuesto que aprendimos. Ya tenemos una nueva forma de expresarnos que también nos va a servir para el futuro. ¿Ya? Motivante, por supuesto. ¿Vamos a querer volver a esa clase de arte? Claro que sí. ¿Ya? También nos sentimos cómodos. Claro, nos sentimos muy cómodos. ¿Participamos todos? También participamos todos. ¿Ya? Finalmente, a eso es a lo que se apunta, ya que se logre, que se refleje esa aceptación y esa valoración de las diferencias. ¿Ya? Por un lado, ¿cierto? Como decíamos en el primer ejemplo, se puede dar como base que tengamos como que trabajar en algo en específico. Sí, el currículum nacional nos dice, se trabaja este objetivo. Está perfecto, pero la forma en que lo vamos a trabajar es la que puede ser variable. La forma en que lo vamos a medir también va a ser variable. Como comentábamos, hay colegios que efectivamente tienen prohibido a sus docentes aplicar solamente una forma de evaluar. Ya estos colegios nos dicen, tú no puedes aplicar 2 veces en un semestre una prueba oral. Tú no puedes aplicar 2 veces en un semestre una prueba escrita. ¿Ya? Nuestros docentes tienen que ajustarse también a eso. ¿Ya? Eso es otra parte importante. ¿Por qué? Porque en todo este mar de diferencias que podamos tener, ¿ya? Puede que efectivamente no estemos viviendo realmente todo lo que nuestro estudiante está aprendiendo. Estamos dejando otros aspectos fuera, estamos limitando también el poder nosotros mismos, ¿cierto? Medir otros aspectos que sí son importantes, que son fundamentales para el desarrollo de nuestros niños y nuestros jóvenes. Ya, vamos a llegar hasta aquí por ahora. ¿Ya? Bueno, vamos a llegar hasta aquí por ahora, por la hora. Van a ser las... ok, Marisol, gracias. Ya, entonces... como decía, vamos a llegar hasta aquí. Son las 8:10 a las 8:25. 8:25 estamos de vuelta. Vamos y volvemos. Vamos a pausar aquí. Vamos y volvemos. 8:25 estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta para esta segunda parte. Voy enseguida a compartirles la pantalla. Ya. Bueno, dándole la bienvenida a quienes se incorporaron en este segundo bloque, aprovecho de mencionar que ya estamos por finalizar nuestro módulo de educación inclusiva. Ya nos encontramos en nuestra clase número 7 el día de hoy y estamos viendo lo que son las prácticas docentes inclusivas y de evaluación formativa para el aprendizaje de todos. Posteriormente, el día miércoles correspondería a nuestra última clase y con ello también la realización de la última evaluación de este módulo. Posteriormente, cuando se cierre esa última evaluación, ¿cierto? Viene el plazo extraordinario para rendir las evaluaciones atrasadas. Como el día miércoles se abre la evaluación, la última evaluación, aún no tenemos claro si las evaluaciones atrasadas van a ser inmediatamente el viernes o se van a aplicar la próxima semana. Así que eso estoy por confirmarlo, por lo que en la siguiente clase, en la última, ya tendríamos una fecha definitiva para quienes tengan alguna prueba atrasada dentro del módulo. ¿Ya? En caso de dudas, si tienen alguna evaluación atrasada, ¿cierto? Hasta el momento pueden verificarlo directamente en su perfil en el aula virtual, ¿cierto? En la sección de calificaciones, ¿ya? Ahí pueden verificar si efectivamente faltó alguna evaluación, ¿cierto? Menos la última que aún no está activa. Eso por un lado. También por temas de asistencia, ya voy a estar corrigiendo las últimas que se me enviaron en la última clase. En la noche me llegaron unas solicitudes, esas no las he subido aún. Ya, así que voy a estar verificándolo y de aquí a la próxima clase ya debiesen estar corregidas esas asistencias como justificadas, ya no como presente, pero también es importante para quienes en algún momento hayan enviado alguna justificación o por alguna razón dijeron presente, por ejemplo, en el chat y yo no lo vi o se perdió ese mensaje, también puedan comunicarlo.
ya para ver todo el tema de las asistencias también, para dejarlo todo finiquitado antes de que finalicemos el plazo total del módulo y el plazo extraordinario también de rendir las pruebas, ya que ahí, de ahí en adelante ya no tengo la posibilidad de verificar esa información. Entonces es importante que si lo pueden verificar, ¿cierto? Y en caso de dudas, me dejan un mensajito con su nombre, su apellido, la fecha en que ocurrió y qué es lo que ocurrió. Si estaba, si justificó por WhatsApp, si dejó alguna justificación por el chat de acá, de Zoom, o, o estaba presente, ¿ya? Y ahí lo podemos revisar también en la grabación, ¿ya? Eso también queda ahí almacenado. Ya, entonces, ¿cierto? Y también es importante el curso y el número. En este caso es inspector 34. ¿Ya? Para que también yo, así se me hace mucho más fácil poder verificar en todo la fecha, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurrió? Buscar el antecedente y dónde se ve la asistencia. Dentro de su portal en el aula virtual, de ahí pueden ver el tema de la asistencia, pero el apartado preciso no lo tengo en este momento. Quizá algún compañero nos puede ayudar, ¿cierto? Para verificar el apartado preciso donde les aparece el tema de las asistencias, ¿ya? Porque yo aquí desde acá no tengo la opción de visualizarlo igual que ustedes. Ya debiese aparecer dentro de donde están todos los módulos, debiese aparecerle un cuadrito que también es asistencia y usted lo busca por la fecha, tengo entendido. No sé si le aparece otra división aparte, ya porque yo lo visualizo, debiese visualizarlo igual que ustedes. Ya, yo visualizo todo lo... sí, gracias Jorge. Ya, perfecto. Lo visualizamos igual entonces. Ya, ya, donde se despliegan los módulos se puede ver la asistencia y se puede filtrar. Perfecto. Ya, perfecto, Jorge. Sí, es igual como lo visualizo yo porque me aparecen solo con fechas. Ya, entonces efectivamente, cuando usted ingresa a su perfil en plataforma en el aula, le van a aparecer todos los cuadritos donde está, no recuerdo el primero que aparece, posteriormente aparece otro que dice asistencia y también están todos los módulos. Ya están todos los cuadritos con los módulos en la página principal. Idealmente verlo desde computador, y si lo ve desde el celular, ¿ya? Puede presionar, ¿cierto? Sitio de computadora o girar el celular para ver la pantalla completa, ¿ya? Porque a veces ocurre que no se puede visualizar por completo. ¿Ya? Muchas gracias, Jorge. Ya. Entonces, importante verificar eso y vamos a continuar. Ya. Nos quedamos entonces en esta clase número 7 sobre prácticas docentes inclusivas y evaluación formativa para el aprendizaje de todos. Nos quedamos en que ya, habíamos dicho primeramente, ya por contextualizar un poco, que acá todos nos enriquecemos, ¿cierto?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto quien está aportando herramientas para que nuestros estudiantes puedan progresar educativamente, como también nuestros estudiantes, ¿cierto?, nosotros también vamos como el enriquecimiento es mutuo, ¿ya? Entonces... También teníamos la importancia de lo que es la evaluación formativa, no solamente limitarnos a un tipo de evaluación en específico, por ejemplo, una prueba oral, ¿ya? O que todas nuestras pruebas sean orales y que eso sea la forma en que se va a medir todo lo que se está aprendiendo, sino que también se dé paso a esta evaluación formativa, que por ejemplo puede ser medir otros aspectos que no son netamente lo académico. Ya, por una parte se puede medir lo académico, por supuesto, ya, pero también, como nos comentaban en un ejemplo, también ver la evolución que han tenido esos trabajos en grupo, la evaluación que he tenido en la parte colaborativa con mis compañeros, también medir otros factores como el trabajo que hago, que realizamos en aula, ¿cierto? Si mis cuadernos efectivamente están al día con todo lo que está pasando, las actividades que son para la casa también se están completando, ¿cierto? Todo eso también también puede contemplar una evaluación y también arroja otros resultados, ya que no son solamente los que van a medir, por ejemplo, si yo realizo algún tipo de prueba que mida más que nada la memoria. Ya me aprendí todo lo de la última semana y lo voy a poner en una prueba. Ya ahí estamos midiendo un poquito más lo que es la memoria. Ya, entonces, ¿cierto? Pero quedan otros aspectos fuera, que son súper importantes si queremos trabajar con las diferentes dificultades que pueda tener cada uno de nuestros estudiantes, las diferentes necesidades. Ya, si no estamos viendo cómo trabaja en grupo,
Si no estamos viendo efectivamente algún otro tipo de trabajo, como por ejemplo el que aparece aquí, ¿cierto? Que estamos colaborando en un proyecto que puede ser con otros estudiantes, ¿ya? O con el mismo curso. ¿Ya? Si no se ven esos aspectos, si no se están midiendo, también pueden haber otros aspectos que queden fuera de lo que es esta evaluación formativa. Ya, sumamente importante para todo esto que nuestros profesionales trabajen, ¿cierto?, hacia un mismo objetivo, ya nadie trabaja solo. Y vimos lo que nos quedamos en esta parte, que son los cambios en las actitudes y prácticas educativas. Ya vimos que efectivamente debemos valorar la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social, ¿cierto? Vimos la importancia también de valorar todas las diferencias y respetarlas. Ya ahí vimos un pequeño ejemplo. Continuando con la misma idea, es fundamental, ¿cierto?, desarrollar una intensa actividad de información y sensibilización en que los medios de comunicación social juegan un rol fundamental. Esto hace referencia a que si queremos lograr, ¿cierto?, una verdadera educación inclusiva, eh, requiere también un cambio en la mentalidad social. Por un lado, si queremos, ¿cierto?, tener una escuela inclusiva, es fundamental que se modifiquen también lo que son las políticas escolares. Pero no solamente las políticas escolares son las que deben modificarse, ya también es la mentalidad, ¿cierto?, de nuestra comunidad educativa, de nuestros vecinos, de con quienes compartimos. Ya, súper importante, ya nuestro colegio, efectivamente, la parte administrativa está trabajando en prácticas inclusivas, ya, genial. Pero, ¿qué ocurre más allá? ¿Qué está ocurriendo con nuestros estudiantes? ¿Se están aplicando correctamente los conceptos dentro de las aulas? Sí, se están aplicando correctamente. Pero además, ¿cierto? Buscamos llegar mucho más allá. Buscamos también, ¿cierto? Trabajar en la sensibilización de nuestra comunidad educativa, pero esta comunidad educativa también contempla a otros actores con los que vamos a interactuar, entre ellos a nuestras familias. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante informar y también sensibilizar a la comunidad, ¿cierto?, sobre lo que es la importancia de toda esta inclusión. Y por eso tenemos como aliado a los medios de comunicación, que son mucho más masivos, ¿cierto? Van a ser aliados muy estratégicos para ampliar esa percepción de inclusión que nosotros tenemos como colegio, como comunidad educativa. Ya, queremos reducir cualquier tipo de estigma que pueda ocurrir en la sociedad hacia las personas con necesidades educativas especiales, hacia personas con un grado de discapacidad, hacia cualquier tipo de discriminación que se pueda dar dentro del aula. Entonces, eh, nuestro aliado, ¿cierto?, van a ser los medios de comunicación, como decía, que va a buscar una cosa súper importante que va a llegar a muchas más personas, también va a fomentar un entorno mucho más empático. ¿Ya? Va a motivar también a la familia, va a motivar también a cualquier tipo de sector o empresa cercana que tengamos. Vamos a conocer lo que se está haciendo en nuestro proyecto educativo como tal. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Ya, llegar a mostrar lo que es la sensibilización, ¿cierto? Hoy en día puede ser mucho menos complejo que en años anteriores, porque tenemos, por un lado, muchos medios de comunicación y tenemos a un gran aliado que es Internet. Podemos utilizar desde nuestro colegio como tal medios de televisión, radio, plataformas digitales para compartir historias que promuevan de inclusión, ¿cierto? Que promuevan la empatía y el respeto. Difundir videos, testimonios, páginas como YouTube, ¿cierto? Vamos a hacer mucho más amplio lo que se está haciendo. Algún tipo de documental que puedan realizar nuestros niños, ya webinars, charlas, talleres, ya, bueno, muchas formas de hacerlo. Ya, pero por ejemplo, algo más como suena como muy, muy, muy amplio. Ya, entonces nosotros podemos trabajar en eso desde nuestro colegio. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Podemos trabajar una campaña interna, ya, interna de concientización. Ya, para esto podemos coordinar la creación de videos. Aquí podemos actuar en esta grabación, todos lo podemos hacer. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos en el rol de asistente de aula, podemos hacerlo también, podemos ser gestores de este tipo de hazañas.
Ya, vamos a trabajar publicaciones, ya los famosos reels desde redes sociales, ya con testimonios de docentes, familias sobre la importancia de la inclusión y lo que se está haciendo en este colegio, siempre y cuando con el consentimiento, ¿cierto?, de los padres y del colegio como tal. Ya queremos mostrar algo. Por ejemplo, en nuestro colegio se crearon deportes inclusivos. Ya se hicieron diferentes talleres, pero acá todos podemos participar. Quizás no tenemos algún estudiante con algún grado de discapacidad física, pero también decidimos tener esta opción, ¿cierto?, de crear un deporte adaptado, ¿ya? Pensando en también evitar cualquier tipo de barrera que pudieran tener nuestros estudiantes. Ya siempre nombro como lo mismo, ya podemos jugar voleibol sentado, ¿cierto?, que es como lo más común que se conoce y es fácil de practicarlo. Entonces vamos a jugar voleibol sentado. Tenemos las diferentes características de nuestros estudiantes. Ya puede ser que efectivamente en nuestra aula no tengamos algún estudiante como tal con un grado de discapacidad física, pero también conocemos que nuestros estudiantes también eh, tienen dificultades para el trabajo competitivo, también tienen dificultades para correr, ya también hay otras dificultades, ¿cierto? Que no todos vamos a estar practicando este deporte, para algunos quizás, para las niñas en algunas ocasiones es complejo el tema de golpear el balón cuando estamos compitiendo con niñas y niñas, a veces pasa que el balón llega muy alto y hay muchas niñas que tienen mucho miedo a jugar. Ya, entonces lo vamos a hacer sentados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Se reduce el impacto, no vamos a estar corriendo. Ya el sistema de puntajes también lo modificamos, es muy modificable. Claro, también puede ser que tengamos algún grado de discapacidad intelectual. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si no tenemos discapacidad física, puede que sí tengamos algún grado de discapacidad intelectual o puede que no. ¿Ya? Pero para todas estas situaciones se puede realizar algún tipo de adaptación, por ejemplo, de algún deporte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya, si por ejemplo lo hacemos sentado, es más la probabilidad de que nuestros estudiantes puedan participar de una manera más activa va a aumentar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por un lado, ¿cierto? No vamos a correr, también vamos a simplificar las reglas del juego. En el caso de que, por ejemplo, tengamos alguna discapacidad intelectual, ya las reglas van a ser más simplificadas. El sistema de puntos, por ejemplo, va a ser distinta, no va a ser como el voleibol tradicional. ¿Ya? Un deporte adaptado, nosotros podemos crear cualquier tipo de adaptación. ¿Ya? Entonces, en ese caso, vamos a tener los límites de la cancha y la forma en que anotamos puntos es que la pelota llegue al otro lado de la cancha solamente. ¿Ya? Y que nadie le pegue. Puede ser eso. O puede ser que anotemos los puntos cada vez que nosotros le pegamos. ¿Ya? Ahí no hay límites de creatividad. La idea, ¿cierto?, es adaptarlo a nuestro contexto. Entonces, puede funcionar perfectamente si tenemos alguna discapacidad física, puede funcionar también si tenemos algún grado de discapacidad intelectual, pero todo va a depender, ¿cierto?, de las características de nuestros estudiantes. ¿Ya? Jorge nos dice, pero es común que cuando hay discapacidad física o intelectual se excluyan de la actividad a esos alumnos a menos que sean ellos quienes decidan participar. Jorge, claro, es que en ese caso, ya como el ejemplo, si queremos realizar algún tipo de adaptación para mostrarle a la comunidad y queremos hacer algún tipo de deporte, por lo general, si estamos hablando de un deporte de alta competitividad, luego si pensamos en el mismo voleibol, donde tenemos que estar de pie, tenemos que estar saltando, pegándole una pelota que muchas veces va con mucha fuerza, ya puede ser que efectivamente a nuestros estudiantes con algún grado de discapacidad física se les dificulte el participar, si hablamos del deporte como tal. Acá pongo el ejemplo del voleibol porque ocurre mucho que el balón llega muy fuerte, ocurre mucho que el sistema de puntos tampoco es tan claro, ¿ya? Sí, el voleibol, como dice Jorge, es agresivo. Sí, a mí también me pasó jugando que me quince un dedo y fue algo sumamente pasivo, pero de la manera tradicional. Entonces, igual, en algún momento, si estamos compitiendo, ¿cierto? El balón va a llegar más fuerte. Entonces, si pensamos en nuestros estudiantes, ¿ya? La idea es que todos podamos participar. Entonces, si pensamos, ya, este deporte tiene ciertas características, ciertas normas, ya, para estos estudiantes con ciertas características puede ser más complejo el interpretar las normas del juego, ¿ya? O para estos estudiantes
el tema de pegarle, ¿cierto?, a la pelota, que venga con gran altura, que venga con mucha velocidad, también va a ser muy complejo y al final no van a participar, ¿ya? O no, tampoco les vamos a... Ok, Olivia, me acabo de ver un mensaje. O puede ser que tampoco, si nosotros le obligamos a participar a un estudiante con alguna necesidad educativa especial, con alguna condición específica, del origen que sea, si le obligamos a participar, por ejemplo, o le invitamos simplemente a participar en una actividad que sabemos que lleva algún riesgo asociado, ya, también no lo estaríamos haciendo de manera correcta. Ya está bien que un estudiante quiera participar, pero si sabemos que el deporte puede afectar significativamente su salud, ¿cierto? Nosotros lo estamos poniendo en riesgo. En ese caso, quizás pensar en otro deporte, o quizás pensar en las adaptaciones, ¿cierto? Como lo habíamos dicho primeramente. Ya, entonces, no se trata de excluir a alguien, ya, tampoco se trata de pensar desde antes de que ocurra, ya que nosotros nos vamos a anticipar, ¿cierto? Y vamos a generar la oportunidad de participación. Ya, si sabemos que tenemos estudiantes que pudiesen tener mucha dificultad para un deporte altamente competitivo, ya puede ser que realicemos el deporte adaptado desde el principio para invitar a todos a participar o puede ser que pensemos en otro tipo de actividad también, donde sí podamos participar o todos tengamos algún rol. Quizás no vamos a estar, eh, no vamos a estar todos, por ejemplo, si es fútbol, no vamos a estar todos corriendo detrás de la pelota. Quizás vamos a tener diferentes roles. O quizás en un momento, si vamos a jugar fútbol, ya también se puede jugar el fútbol de otra forma. Ya pensando en estudiantes que pudiesen tener alguna discapacidad visual, ¿cierto? Está el tema del balón con cascabel, con sonido, ¿ya? Entonces, hay diferentes formas de participar. Entonces, también podemos pensar en diferentes momentos de las actividades también. La idea es no excluir. Quizá en algún momento, alguno de nuestros estudiantes, si estamos practicando un deporte de alta intensidad, va a desear participar, es claro, ¿ya? Pero si nosotros lo pensamos desde el principio, quizás vamos a generar adaptaciones desde el principio para que cualquiera pueda unirse a nuestro equipo o vamos a crear diferentes roles también. Ya lo vamos a hacer quizás con otro tipo de balón, quizás lo vamos a hacer con un sistema de puntos, vamos a tener árbitros, quizás lo vamos a hacer en un momento vamos a tener árbitros y en otro momento vamos a cambiar de deporte o vamos a cambiar de actividad, vamos a hacer otra. Ya, entonces hay que ser muy, muy versátiles. Jorge nos dice, igual hay muchos apoderados que son los que dicen, si van a hacer este tipo de actividades que mi hijo o hija no participe por X motivos. Sí, también ocurre mucho eso, Jorge. En algunos casos, claro, se comprende, ¿cierto?, que quizás los padres tengan ese miedo de que su hijo pueda participar, pero también está el otro lado, de que nosotros deseamos que participe. Entonces, para ese tipo de casos donde sabemos que los padres van a decir, no quiero que mi hijo participe, ya, lamentablemente, ¿cierto? A veces los padres también van a frenar la participación de nuestro estudiante. Pero en ese caso también está la posibilidad, ya, no desea que participen, ya los por qué los sabemos, ya nos comentaron, ¿cierto? No queremos que ocurra. Ya, pero por otro lado, ¿qué vamos a hacer? Le podemos comentar a los mismos papás, ya, tal día vamos a hacer otro deporte. Ya, hay deportes que son muy pasivos, muy pasivos. Ya, hay algunos em, que se pueden jugar hasta con adultos mayores. Hay actividades que son sumamente divertidas, ya, que son para todo tipo de personas. Ya, hoy vamos a hacer un campeonato por ejemplo, las bochas, que son unas pelotitas que uno toma en la mano. Lo puede trabajar una persona con parálisis cerebral, con adaptaciones, lo puede trabajar una persona que no tiene ningún grado de discapacidad, discapacidad intelectual, discapacidad física, ya hasta adultos mayores, ya con mucha dificultad en la movilidad, lo pueden utilizar. Entonces, digamos, ya vamos a hacer un campeonato de bochas. ¿Es entretenido? Sí, ya, las reglas son súper simples. Ya solo nos sentamos y lanzamos pelotas con peso. Y las pelotas son accesibles, uno las puede confeccionar, ya se confeccionan con arenita, ya hay hartas formas de hacerlo. Ya, entonces vamos a hacer eso. Ya, entonces, claramente vamos a tener la posibilidad de que ahí sí todos podamos participar, porque es algo que no tiene un límite no tiene un límite de qué características puedan tener nuestros pequeños.
¿Ya? Entonces, dice Jorge, para allá apuntaba. A veces el alumno le gustaría participar más, pero los padres frenan esa posibilidad y lamentablemente hacemos hacerles caso al padre siempre. Es correcto. Claro, los padres finalmente son quienes tienen la última palabra, pero ahí la forma que tenemos nosotros es dar más posibilidades, dar más opciones. Ya está bien, nuestro pequeño no va a participar en el fútbol. Quizás nosotros lo adaptamos también, pero quizás los padres no sean que participen. ¿Ya? Nosotros también vamos a buscar alguna forma de que nuestro pequeño participe como espectador o que nos acompañe, ¿cierto? Con el tema de los turnos o nos apoye, ¿cierto? A formar los equipos. También vamos a tener algún rol. Pero si los padres nos dicen no va a participar, ¿ya? Vamos a tener algún rol también. Pero también tenemos esta otra opción, ¿cierto? Que es algo que es de nada de impacto, que igual va a posibilitar que nuestro pequeño pueda participar, ¿cierto? Vamos abriendo otras opciones. Lo importante es que nuestro pequeño pueda participar, ¿ya? Sí, es súper importante finalmente. ¿Ya? Y sobre todo, por ejemplo, si realizamos algún tipo de estas adaptaciones, es algo que se puede difundir al resto de la comunidad, ya que nosotros podemos, siempre y cuando tengamos, como siempre, no nos olvidemos de eso, siempre y cuando tengamos el apoyo nuestra comunidad, ¿cierto? De nuestros padres que nos digan, eh, está bien, sí, podemos difundirlo, perfecto. Ya, si vamos a hacer el mismo campeonato de fútbol adaptado o de voleibol o de las bochas, ¿cierto? Que todos pueden participar. Ya, si lo vamos a hacer, vamos a darlo a conocer a la comunidad. Ya, esa es una forma de sensibilizar también al resto. Ya estamos haciendo algo que es sumamente entretenido, que nuestros niños y nuestros jóvenes están participando, independiente de las características, las condiciones que tenga cada uno de ellos, cada uno está cumpliendo con un rol dentro de este campeonato que estamos haciendo. O puede ser otro tipo de actividad, sea la que sea. Ya no solamente nos limitemos a los deportes. Puede ser otro tipo de actividad, como puede ser el, ya vamos a trabajar en un proyecto colaborativo donde buscamos hermosear, por ejemplo, un lugar del colegio o buscamos hermosear lo que es este parque comunitario que nos queda acá afuera del colegio, ¿ya? O nuestro colegio eh, está movilizando distintas instituciones para generar una feria donde nos hablen sobre la inclusión, ¿cierto? Se puede masificar. Esa es la idea, ¿ya? Y que finalmente, para lograr esa coordinación, también los distintos actores involucrados también incluyeron a nuestros niños, nuestros jóvenes y a nuestras familias. Ya los hace partícipe de eso que se está haciendo. El colegio se está mostrando, el colegio está siendo inclusivo, el colegio también generó las adecuaciones necesarias para que finalmente nuestros niños y nuestros jóvenes participasen. Invitó a las familias se dieron cuenta también que, por ejemplo, en el caso de los deportes o estas ferias que vamos a mostrar, se dieron cuenta que nuestros niños están muy empoderados. Ya, y la motivación que puedan tener también es algo súper importante. Y van a mostrarlo a sus pares también. ¿Ya? Entonces, además, ¿cierto? Se agrega a los cambios en las actitudes y prácticas educativas que, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto bastante, que un currículum amplio y flexible significa que todos los contenidos y actividades se adaptan finalmente para las necesidades y características de nuestros estudiantes, no solo en la parte teórica, sino que en las habilidades sociales, en la parte emocional, ¿ya? Sin importar las diferencias que tenga cada uno de ellos o ellas. Ya, eso también apuntaba que todo tipo de adecuación que se realice va enfocado no solamente en la parte académica. Ya podemos realizar adecuaciones en lo que son actividades extracurriculares. También dentro del aula se está trabajando lo académico, pero también se está trabajando que nuestros compañeros eh, sean más solidarios entre ellos, que también se trabajen otros valores. También, ¿cierto?, el favorecer la amistad, la parte emocional, sumamente importante en nuestros niños y nuestros jóvenes, que logran una participación mucho más activa. ¿Ya? Entonces, ya se habla de un currículum que sea mucho más adaptado, mucho más equilibrado. Finalmente, esto va a asegurar
que no solo se enfoque este currículum a la parte académica, sino al desarrollo integral de todos nuestros estudiantes. Y a veces nos descuidamos un poquito lo que son otros aspectos, que sí son súper importantes. Ya que hoy la escuela, ¿cierto?, es una base fundamental para otro tipo de valores, otro tipo de necesidades que puedan tener, que pueda tener nuestra población educativa. En América Latina se han hecho avances importantes, ¿cierto?, en lo que es el diseño del currículum educativo, para atender finalmente a la diversidad de todos nuestros estudiantes. Sin embargo, estos cambios aún no han tenido un impacto realmente significativo en la práctica educativa como tal, ya que muchas personas que componen esta comunidad educativa, acá habla de los docentes, no han adoptado ni implementado adecuadamente todo lo que hemos comentado previamente, ¿ya? O han tenido la intención de hacerlo, pero tienen dificultad en el cómo lo puedo hacer, o quizás no tenemos el apoyo, ¿cierto?, de la parte administrativa de nuestro colegio, quizás no está el financiamiento económico, quizás no, algo nos puede estar frenando, ya sea algo personal, ya sea el resto del equipo. Ya, hay muchos factores que pueden estar impidiendo que efectivamente yo logre que nuestros pequeños logren esta participación, ¿ya? Y también tengan todo este tipo de adaptaciones dentro de su currículum. Para lograr un enfoque realmente inclusivo, ¿ya? Los enfoques metodológicos y la pedagogía deben estar centrados en el alumno y facilitar la diversificación y flexibilidad de la enseñanza, a modo que sea posible personalizar las experiencias de aprendizaje común. ¿Ya? La metodología tiene que tener una gran variedad y adaptabilidad también en la enseñanza. ¿Ya? Toda experiencia que vayamos teniendo de aprendizaje se personaliza atendiendo a esas necesidades y características únicas que vayan teniendo nuestros estudiantes. El punto central, como aparece acá, o sea, lo esencial, es cómo diseñar las actividades de aprendizaje para que todos puedan participar, teniendo en cuenta, ¿cierto?, estas necesidades que podamos ir descubriendo o que ya conocemos. Ya, uno de los mayores desafíos en Latinoamérica es romper la cultura homogeneizadora de las escuelas. En muchas escuelas en Latinoamérica tenemos un modelo educativo donde se piensa que todos aprenden de la misma forma y que todos tenemos un mismo ritmo de aprendizaje, que claramente hoy en día, ¿cierto?, hemos visto que no es tan así. Si pensamos en nuestra educación de antes, o alguna que están teniendo algunos de nuestros pequeños aún, ¿ya? Antes nosotros nos adaptábamos al modelo educativo. Antes podíamos ver que se buscaba efectivamente que todos llegásemos a un máximo académico. Ese máximo académico claramente lo medían las calificaciones. Y esas calificaciones lo lográbamos nosotros a través de nuestro esfuerzo. Ya teníamos personas dedicadas a enseñarnos, pero la metodología de enseñanza era muy similar. Ya, en todos nuestros años académicos no había gran variación en la forma en que nosotros aprendíamos. Y a veces ocurría que había muchas diferencias en nuestros cursos. Pero ¿qué pasaba? Que esas diferencias que se daban en nuestro curso finalizaban siendo motivo de burla, finalizaban siendo motivo de exclusión también, ¿ya? ¿Y qué pasaba si veíamos que se estaba excluyendo algún estudiante o se estaba hablando de manera despectiva de ese estudiante que quizás tenía bajas calificaciones, que quizás tenía dificultades para leer, que quizás tenía dificultades para escribir? ¿Qué pasaba? Que muchas veces los adultos nos daban el ejemplo de que eso era algo que se señalaba con el dedo. Ya, el que no sabe leer, el que tiene calificaciones bajas, tienes que ser como tus compañeros, a ellos sí les fue bien en la prueba. ¿Ya? Se veía mucho eso. ¿Y qué pasaba? Que nosotros teníamos, ¿cierto?, ese concepto muy arraigado. No queríamos estar del otro lado. Queríamos ser del grupo de estudiantes que resaltaba, del grupo de estudiantes que tenía un excelente comportamiento. Queríamos ser de ese montón.
¿Ya? ¿Y qué pasaba también? Nosotros mismos como pequeños excluíamos también a quien no lograba esos estándares, que es lo que se daba antiguamente. Porque nos dice todo estandarizado y medido exclusivamente por el promedio final. Correcto, así era la educación anteriormente. Ya se buscaba, ¿cierto? Y todavía se tiene en nuestra cultura, en América Latina, se tiene mucho este pensamiento que es homogeneizador, ya que todos finalmente tenemos que ser prácticamente iguales, alcanzar el estándar, y el estándar es ese que nos da, ¿cierto?, un modelo educativo, pero que ese modelo educativo eh, no considera las diferencias que puedan haber entre nosotros. La diferencia es que muchas veces no están tan a la vista. Hoy en día se ve más en colegios particulares. Exacto, Jorge. Hoy en día, ¿cierto? Tenemos este cambio de enfoque que va mucho más regularizado por las mismas políticas dentro de los colegios que tienen subvención por parte del Estado. En algún momento lo habíamos comentado, pero ¿cierto? Hoy en día los colegios que son particulares, donde el mismo colegio puede poner sus normas, ¿ya? Y no está tan normado por los reglamentos de educación. Hay algunos reglamentos que corren para todos, pero hay otros que no. Ya, entonces, en esos colegios que son completamente privados, ya ocurre que todavía se dan esas situaciones, todavía se da ese estándar, ¿cierto? Todavía se seleccionan a los estudiantes con mejores calificaciones, todavía se seleccionan a los estudiantes con familias con mayores ingresos, ¿ya? Pero en nuestra educación como tal, ¿cierto? Con subvención del Estado, estamos más con este enfoque, ya que finalmente eh, la educación no debe estar centrada en la persona que está adelante, que nos está entregando el conocimiento y que está transmitiendo información y todos los estudiantes acoplarse a eso, ¿ya? Sino que se da mucho más que exista esta interacción con los estudiantes. ¿Ya? Que también, ¿cierto? Si tenemos ese enfoque que es cerrado, donde la persona adelante es el dueño de la verdad absoluta, no vamos a tener estudiantes que se cuestionan finalmente qué es lo que está ocurriendo, lo que me están diciendo, esa es la verdad absoluta, nos decía el modelo educativo anterior. ¿Ya? Y yo me quedaba con eso, yo me iba para la casa con eso, yo lo memorizaba muy bien, yo lo escribía, ¿ya? Y me acoplaba a los demás. Ya, entonces, ¿cierto? Eso va totalmente en contra del modelo de inclusión que tenemos hoy en día. Ya, acá, ¿cierto? Se busca mucho más este pensamiento mucho más amplio. Ya, vamos a ver un poquitito más aquí. Vamos a llegar a esta. Entonces, respecto a los criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción, tenemos que desde la perspectiva de educación inclusiva, el fin de la evaluación es identificar el tipo de ayuda y recursos que precisan para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollo personal y social. Cuando se menciona el fin de la evaluación, en el contexto de educación inclusiva se refiere al propósito principal o al objetivo de realizar estas evaluaciones. Este propósito es finalmente identificar las necesidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes para poder proporcionarles apoyos necesarios y recursos para favorecer, ¿cierto?, el proceso de aprendizaje, así como el desarrollo personal y social. No se refiere a finalizar una evaluación, sino que la finalidad de esta evaluación, ya que sea mucho más amplia. Ya, la evaluación finalmente se realiza con el fin de entender cómo se puede apoyar mejor el aprendizaje de nuestros estudiantes como tal. Ya, entonces, ya vamos a ir finalizando con esta diapositiva. Aquí nos vamos a quedar. Entonces, un aspecto que favorece la atención a la necesidad es que en muchos países se ha superado el modelo curricular en que se gradúan los aprendizajes curso por curso y se ha establecido la promoción automática. En nuestro país, eh, este tema de la promoción automática no existe. Existió en un momento que nuestros estudiantes cursaban un año y automáticamente podían avanzar al siguiente. Ya se intentó realizar y se hizo en un momento que fue en pandemia, ¿ya? Pero
cuando ya finalizó, que fue como el 2020, si no me equivoco, el 2020 se trabajó en lo que era la promoción educativa automática. Ya los estudiantes no repitieron en ese periodo, pero fue por el tema del COVID, ya, porque había muchos estudiantes que estaban estudiando desde sus casas y las posibilidades no eran las mismas. Estudiantes de sectores rurales no podían tener clases online, así como lo estamos teniendo nosotros ahora. ¿Ya? Había muchos estudiantes que se les dejaban las guías semanalmente, que tenían contactos esporádicos por WhatsApp con los docentes y educadores. Ya teníamos otros estudiantes de sectores mucho más alejados que tampoco tenían esa posibilidad. Ya, entonces, solamente por pandemia se dio ese criterio de que todos nuestros estudiantes tenían esa promoción automática. Se les pedían trabajo, pero muchos de ellos también, ¿cierto?, no estaban logrando los objetivos de aprendizaje, entonces eso se eliminó. Ya, entonces, para finalizar, la respuesta a la diferencia, ¿cierto?, implica utilizar una variedad de procedimientos de evaluación que se adapten a los diferentes estilos y capacidades de expresión de cada uno de nuestros estudiantes. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta aquí. Ya, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase y nos queda una cosita más, pero la otra no importa que quede para la clase siguiente. Ya la vamos a dejar hasta aquí por la hora. El Profesora, día, sí, una consulta, es que me estaba fijando que quedan tres módulos, el 7, el 8 y el 9. ya, respecto a los módulos que vienen más adelante, esa información directamente se las va a entregar a administración. Ya, y hoy no tengo mucha información de cuál es el que continúa, pero una vez que vayamos finalizando, se les entrega la información. O sea, ya el próximo lunes ya tienen que tener ese dato ya disponible. Profesora, Mm. entonces, discúlpeme, entonces el miércoles tenemos la evaluación de esta 7 y la 8, ¿verdad? Sí, correcto. Tenemos la Ok. última evaluación. Y ya el día lunes empezaría su próximo módulo, pero ahí desconozco cuál es el que corresponde ahora. Ya, no, 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 lamentablemente. discúlpeme, es que no me dejé entender, discúlpeme. Pasa que tenemos nosotros aquí, según el contenido, Ujú, a ver si no estoy equivocada, espéreme, tengo la 7, la 8 ujú. y queda, a ver, un momento, porque tengo las copias, yo las imprimo. Sí, es Me solo 7 y parece, 8. ya, porque dice 9, la escuela inclusiva se construye, que queda como una clase. No, la última es realidad actual. Sí, Ya, sí, perfecto. sistema módulo 8 realidad actual. Ya Ok, es eso hasta el final. Ya. ya. Ahí voy a revisarlo de todos modos, lo voy a A mí revisar un me poquito. sale 7 y 8 solamente. Sí, por eso me llamó la atención. Ya sí son 7 y 8 solamente. Ya, vamos a comenzar con la asistencia. Olivia Alvear se tuvo que retirar, si no me equivoco. Eh, Ya. Carol Anfrens, Presente. gracias, Carol. Karina Arriagada, Karina Arriagada. Lorena Benavides, Lorena Benavides, Presente, profesora. gracias, Lorena. Edith Ya, Bermúdez, Edith presente. Bermúdez, gracias, Edith. Evelyn Viaba, Evelyn Viaba. Teresa Briones, Presente, Teresa profesora. Briones, gracias, Teresa. Ida Bruna, Presente, Ida, profesora. gracias, Ida. Cecilia Presente, Calderón, gracias a usted. de nada. Cecilia Calderón, Jimena Catalán, No, eso. Jimena Catalán, Lisette Celis, Lisette Celis, Constanza Donoso, No pudo Cons- ingresar, profesora. perfecto. Muchas Estaba con gracias. problemas. Muchas gracias. Cassandra Franco, Cassandra Franco, Jorge González, Jorge está Acá presente. estoy. Gracias, Jorge. Patricia Guerra, Patricia Guerra, También me avisó que estaba con problemas. muchas gracias. Andrés Guerrero, Próxima dirección, Anita Correa. Andrés Guerrero, Mer- Presente, gracias, Andrés. Profe Andrés, Jimena Catalán, se presente, me fue la Andrés. señal. Jimena Catalán.
Perfecto. Ya, Se me, Andrés está se me fue la presente. señal. Jimena está presente. También está el cierre, pues. Sí, ya, gracias. Gracias a usted. Jessica Gutiérrez. Jessica Gutiérrez. Presente. Presente por acá. Gracias, Jessica. Jorge Hernández. Presente, profesora. Hernández. Gracias, Jorge. Janet Lauri. Janet Presente. Lauri. Gracias, Janet. Marisol López. Está presente también. Presente. Gracias, Marisol. Joana Martínez. Joana Presente, Martínez. profesora. Gracias, Presente. Joana. Alejandra Martínez. Alejandra Martínez. Elizabeth Molina. Aquí estoy, profesora Alejandra, perdón. Y Alejandra, la había dejado ausente. Ya, está No, corregido, sí no se estoy preocupe. aquí. No se Gracias. preocupe. Elizabeth Molina. Elizabeth Molina. Lucía estaba con problemas de conexión. Sí, de conexión. Ya, perfecto. Muchas gracias. Continuamos. Raquel Muñoz. Raquel Muñoz. Marley Palma. Marley Palma. Stephanie Paz. Stephanie Paz. Margarita Presente, Quintero. profe. Stephanie. Sí, Stephanie. Perfecto. Está presente Stephanie, gracias. Margarita Quinteros. Margarita parece que se tuvo que Margarita, retirar. sí, se tuvo que retirar. Presente. Profesora Patricia Guerra también se retiró hace poco. Margarita Ah, Quintero por acá presente. No sé ya, si me muchas gracias. escuchan. Sí, se escucha. Está Ya, presente gracias. Margarita. Vamos a revisar a Patricia. Patricia María la Ramírez. puso justificar. Presente, profesora. Gracias, María. María Sangüesa. Ella me avisó que estaba con problema de conexión también, profesora. Perfecto, muchas gracias. Catherine Uribe. Catherine Uribe. Francisca Valdés. Francisca También Valdés. tenía problemas de donde vive ella, también tiene problemas de señal. Wow. Gracias. Noelia Vilches. Presente. Noelia. Gracias, Presente, Noelia. profe. Gracias, Noelia. Priscila Zamorano. Priscila Ella venía Zamorano. viajando, iba viajando a Santiago, Perfecto, iba muchas en viaje. gracias. Y Mercedes Centeno. Mercedes Centeno. Ya, ¿alguien no nombré o quedó con la duda? Cualquier cosita, ¿cierto? La recomendación, verificar el tema de la asistencia y voy a compartir de inmediato el documento antes de que nos retiremos. Dame un segundo, por favor, para ver el tema del documento. Que me quedé con la duda también, así que lo vamos a verificar de inmediato. Ya, entonces, ya, bueno, para quien se tenga que retirar puede hacerlo, vamos a verificar el tema del documento que me quedé con la duda, de dónde hasta dónde es la evaluación. Ya, entonces, les comparto enseguida. Ya, ahí se logra visualizar. Uy, se me corrió un poquito. Ya, entonces, la última prueba es desde acá, donde aparece módulo 7, Profe, la prácticas clase igual la va a docentes inclusivas. compartir. Sí, por supuesto. Comparto enseguida, Ya, unas gracias. 40 minutos aproximadamente se está subiendo. Ya, Ya, módulo 7, gracias. prácticas docentes inclusivas, de nada. Ya, lo que vimos hoy, ¿cierto? Esto lo vimos con otros colores. Ya nos quedamos hasta por aquí, pero todo esto igual lo vamos a ver la próxima clase que no es tanto. Todo esto es la clase número 7. Eso nos faltó revisarlo, lo vamos a ver la próxima clase. Y este es el último módulo, ya que aparece como módulo 8, realidad actual. Ya que comienza igual con un cuadrito, ¿cierto? Y este módulo 8 finaliza Esa que pasó, aquí. mire, esa que pasó, la compañera dice que es el 9, a donde hay como unos circulitos. A ver, a ver, a ver. Ah, esta. Ahí, porque un poco más arriba Claro. Sí, dice 9, la efectivamente. escuela inclusiva, ese. Sí. Ya, lo que sucede, claro, esa es la imagen solamente, pero no, es hasta el final. Ya comienzan los Ese es el 8 títulos. hasta el último. Sí, sí, los títulos solamente van en rojo. Ya, como acá, 8, realidad actual. Ya, este es completo hasta abajo, hasta que llegamos a las conclusiones, ¿no? Hasta este dibujito, ¿cierto?
No me aparecen páginas a mí, pero sí es completo. Ya, ahora comprendí. Ya, así que era importante también mencionar. Ya, entonces, Lucía, perfecto. Ya, después lo vamos a ver. Ya, entonces, hasta acá, ¿cierto? Hemos llegado el día de hoy. Que tengan un excelente descanso y nos vemos el día miércoles para lo que es nuestra última clase. Ya, espero que estén súper bien, que descansen. Chao, chao. Buenas noches. Ahora sí.